del 6 al 18, me parece, ¿sí? Muy bien, así que intentaré recordar un poco. Como he dicho al comienzo, que me acuerdo que cuando empecé Gálatas hablé de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, que hay que tener cuidado con ellos, ¿verdad? También la vez pasada hablé sobre el único camino de salvación, en Gálatas 3:6, cuando dice Gálatas 3:6 así, creyó a Dios y le fue contado como por justicia. Como lo hace también en Romanos 4:3, Pablo, citando Gálatas 15:6, decía, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso es lo que vimos la vez pasada. Utiliza a Abraham como prueba de que nunca hubo otro camino de salvación fuera de la gracia por la fe. Hasta el Antiguo Testamento enseñó la justificación por fe por medio de Abraham. Eso es lo que vimos la vez pasada. El bosquejo más o menos fue los que son de la ley, los que son de la ley y los que son de la fe. También hablé un poco sobre una reflexión, los que solo creen, si solo crees en Dios o le crees a Dios de verdad. Muchos saben de Dios, muchos saben que existe un Dios, y muchos dicen afuera que sí creen en Dios, lo creen, pero ¿realmente le has creído de verdad? ¿Sabes quién es Él? ¿Has hecho de Él tu Señor? Pues muy poco. Pero la mayoría afuera todos creen en Dios, ¿eh? Sí, la mayoría. Muy bien. Bueno, eso es lo que hablé la vez pasada. Así que voy un poquito rápido por el tiempo. Voy a empezar. El texto clave que he cogido de Gálatas 3, del 19 al 29, es el primero, el 19, que me gusta mucho. Entonces, es una pregunta, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ¿qué? De ángeles en manos de un mediador. Muy bien. Me encanta, porque claro, vengo hablando de que la salvación es por gracia, no por obra, no es por la ley. No somos salvos por la ley, pero vale. Entonces, ¿para qué sirve entonces la ley? ¿No? Si vemos más atrás del versículo, en los versículos 15 al 18, vemos al apóstol Pablo que está presentando una defensa sobre la promesa sobre la promesa que había recibido de Abraham. Y les dejó claro que la promesa era superior a la ley. Esto era cuando la prédica anterior. Dice, ¿por qué Pablo se ve en la situación y obligación de hacer una defensa tanto histórica y utilizar a Abraham? ¿Por qué? Porque los judíos establecían que solamente el linaje físico de Abraham eran los únicos que podrían ser salvos. ¿Vale? Vale, listo. Y él va a traer abajo, él va a destruir, él va a traer abajo esa postura, demostrando que la promesa dada a Abraham, que a través de su simiente, que es Cristo Jesús, iban a ser benditas, ¿qué? ¿Todas las qué? Todas las naciones. Todas las naciones iban a ser bendecidas. No solamente el linaje físico de Abraham, sino todas las naciones en Cristo Jesús. En esa simiente que es el Cristo, el Mesías, en Jesús. Iban a ser benditas todas las naciones. No dicen solo los israelitas, sino todas las naciones. Como dice Apocalipsis 7:9. No recuerdo muy bien, pero dice toda lengua. ¿No? Toda lengua, toda raza, toda gente, la salvación iba a ser tanto para gente educada como para gente no educada, porque a veces pensamos que la salvación es para algunas personas. Es para todas las etnias, ¿no? Es para blancos, es para negros, para tostaditos como yo, es para ricos, para pobres como yo, no. Es para guapos como ustedes, y yo no sé si los feos, no entraremos. Para feos también, es para todos. Es para todos. El que piense que es solamente para algunos está equivocado.
Porque el que pusiese su fe en el Hijo de Dios, sin importar de dónde viene ni quién es, será salvo. Lo digo porque yo sí he visto en algunas iglesias cómo discriminan a algunos por su raza, o bueno, por su etnia. Hay una sola raza de la humana, todos somos uno. Pero yo he visto cómo discriminan a grupos étnicos porque se visten diferentes, son, qué sé yo. Pero no es así, la salvación es para todos, ¿vale? ¿Ok? Eso está claro, ¿no? Muy bien. Así que lo que Pablo está enseñando en Gálatas es correspondiente a este nuevo tiempo. Pablo trae abajo todas estas teorías y posturas que traen los judaizantes en aquellos tiempos, que la salvación es solo para ellos. No, era para los gentiles también. Los gentiles, nosotros. Pero hay una cosa que me gusta de Pablo. Pablo es más o menos como Marc Márquez. ¿Sabe quién es Marc Márquez? ¿Sabe quién es? Marc Márquez. Porque le gusta, yo sé que aquí también te gustan las motos. Marc Márquez. No es Márquez, es Márquez. Márquez, ¿verdad? Bueno, es que no lo siento. No lo pronuncio bien. Marc. Mejor Marc, ¿no? Vale, ¿quién es? Es campeón en moto, el primero, ¿no? El primer puesto creo que es campeón. Es muy rápido, ¿verdad? Pablo es así de rápido. Se adelantaba a los judíos, a los judaizantes. ¿Y sabes qué? Se hace una pregunta él mismo ahí antes que se lo hagan los demás. Y la pregunta es, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo sabía que a los judaizantes le iban a decir, vale, tanto hablas de la gracia, tanto hablas de la salvación sin obras, y eso es lo que estoy diciendo yo, supuestamente, ¿no? Y Pablo hace la pregunta, ¿para qué entonces es la ley? Entonces, ¿para qué es la ley? Y él mismo contesta, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese el simiente a quien fue hecha la promesa, y fuera ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Así que Pablo era rápido, y anticipadamente él sabía que algunos iban a hacer esta pregunta. Pero me encanta cómo Pablo se anticipa. Entonces, hoy quiero responder o intentar explicar esta pregunta. ¿Para qué sirve la ley? ¿Te lo has preguntado tú alguna vez? ¿Para qué sirve la ley? La salvación es por gracia, pero la ley ¿para qué es? ¿Para qué fue dada la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Este es el título del mensaje. ¿Cuál es el propósito de la ley? Pablo, ¿para qué es la ley? No Pablo. Si no Pablo, la puesto. Fue añadida a causa de ¿qué? Dice, de nuestras transgresiones. La ley fue añadida por causa de nuestros pecados. Recordemos que en el mensaje anterior vimos también la superioridad de la promesa. Hablé también de la superioridad de la promesa, que es la gracia. En el mensaje pasado, en Gálatas 3, de 6 a 14. Porque el camino de salvación es la obra redentora ¿de quién? De Cristo. Eso es lo que dije, que la salvación es la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Dije de la fe. Por medio de la fe. Bueno, en realidad lo dice Pablo. Siendo justificados, hechos justos delante de Dios gratuitamente por su gracia. También hoy veremos la inferioridad de la ley, pero también veremos su propósito. La promesa es mayor que la ley, pero los dos provienen de Dios y los dos tienen un propósito, tanto la ley como la promesa, ¿vale? ¿Qué es lo que hace la ley? Pues la ley, dice Pablo, digo yo, ante la respuesta de Pablo, que vino por causa de nuestros pecados, la ley revela a ver si lo digo bien porque hace en mi casa no lo podía pronunciar bien, pecaminosidad. Así que la ley revela la pecaminosidad irremediable del hombre. ¿Qué hace la ley?
La ley nos revela nuestro pecado. Nos muestra qué tan pecadores somos delante de Dios. Una cosa que no apunté aquí, por eso estoy hablando un poco de memoria, es que cuando estaba hablando con mi mujer, con Esther, hablábamos que la ley hace ver a Dios perfecto, porque Dios es el único que no puede mentir, el único que no puede hacer daño, es perfecto, es santo, y la ley nos hace tan débiles, tan nada delante de Dios, de ese estándar de Dios, que Él es santo, perfecto, Él es lleno de gracia, misericordia, lleno de amor, Él es soberano, Él es justo. Nosotros somos imperfectos, nosotros amor decimos que damos, pero podemos demostrar aquí que nos falta amor para dar. Podemos demostrar que somos mentirosos, que somos egoístas. Pero como decía mi mujer, Dios por medio de la ley también se muestra perfecto. Así que la ley lo que nos hace es ver lo cual pecadores somos delante de Dios, lo cual imperfecto. ¿Y qué necesitamos? La ley nos hace ver que necesitamos un redentor. Porque la paga del pecado es muerte. También la prédica pasada dije que, no me recuerdo muy bien, pero el que está bajo la ley y no hiciera ninguna de ellas, está bajo maldición. Así que el que no cumple la ley a la perfección está bajo maldición, está bajo muerte, está en pena de muerte. Así que la ley nos hace ver cuán pecadores somos, cuánto necesitamos a Dios, cuánto necesitamos un redentor, y ese es Jesucristo. Esta es la promesa. Entonces la ley es el camino a la salvación. La ley es el camino a la salvación. La promesa, la gracia es la salvación. Nos lleva a ello. La ley no salva, pero sí nos lleva. ¿Ok? La ley fue añadida para mostrar a los hombres sus pecados. Y así en esa condición, esperar con fe en Jesucristo, quien borraría, ¿qué? Todos nuestros pecados. Y nos daría perdón y vida nueva. No importa cuán pecador eres. Porque en realidad todos somos pecadores. Bajo la ley, digamos la ley mosaica, los 10 mandamientos, para que me entiendan, ¿vale? Porque hay leyes civiles, hay leyes morales, hay de ritos, hay de sacrificios, hay muchas leyes, muchas cosas que si no cumplimos, es que no vamos a cumplir nunca ninguna de ellas a la perfección. Todos somos pecadores. La Biblia dice que todos somos pecadores y todos necesitamos de Cristo. Dije al comienzo, la salvación no es solamente para blancos, sino para negros, para mentirosos, para asesinos, también para hombres, también para mujeres, también para los de la comunidad homosexual también. Sí, también, para ellos, que están en pecado, claro, para ellos también. Nosotros no estamos de acuerdo con su ideología, no lo aceptamos porque es pecado, va en contra de Dios, pero ellos necesitan conocer a Dios. ¿Y qué necesitan ellos? Ver su pecado. Así que la ley les mostraría lo cuán malvados son delante de Dios, malvados son, y que necesitan de Cristo, un Redentor, un Salvador. Muy bien. Así que si Dios no nos hubiese dado la ley, o si Dios no le hubiese dado la ley a su pueblo, ellos no hubiesen entendido que necesitarían un ¿qué? Un Salvador. ¿Has visto qué tan importante era la ley? Es muy importante, ¿vale? Voy a hacer un ejemplo. Y necesito agua. Dime la boca. Perdóname, lo siento. Si no me voy a poner a toser como loco aquí. Voy a dar un ejemplo. Si yo no tengo límites, reglas, parámetros para mis hijas, voy a poner por ejemplo a mis hijas, ¿vale? Si yo no le pongo límites, reglas, parámetros a mis hijas, para ahora, pero después. Vale, gracias.
Bien, muchas gracias. Si no le pongo estas reglas, estos parámetros, límites a mis hijas, y les llevo a la escuela, imagina que sea la primera vez que van a ir a la escuela, ¿no? Las llevo a la escuela, como he dicho, sin límites, sin parámetros, sin reglas alguna. Y los dejo temprano. ¿A qué hora entran? A las 9, ¿no? De la mañana. Los dejo tempranico. ¿Qué va a ocurrir? Que a las 9:40 me van a llamar y decir, ¿qué pasa con tus hijos? No saben lo que significa un no. No entienden lo que es decirles, siéntate con los demás niños. Son desobedientes. Las van a llamar y van a decir, tus niños no entienden reglas. Me van a buscar y me van a preguntar qué pasa aquí. Ahora, ¿culpa de quién es? ¿De mis hijos? ¿De mis hijas, perdón? ¿O culpa de quién? ¿De quién sería la culpa? ¿De los padres o de los hijos? Si no educamos a nuestros hijos, si no le ponemos reglas, parámetros, ¿no? Es culpa de nosotros. Es culpa de nosotros si no le ponemos un estándar de vida, si no le ponemos un límite. Ahora, eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Si Dios no nos amase, no nos hubiera mandado, porque Dios nos amó, mandó la ley. Para que tengamos reglas, límites, para que digamos, es hasta aquí. Ahora, el padre que no disciplina, es porque no ama a su hijo, ¿verdad? El padre que no corrige, que no disciplina a sus hijos, hace de sus hijos un ¿qué? Un bastardo. La palabra está bien, no es muy ofensiva, ¿no? Quiere decir, sin padre. Pero como Dios nos ama tanto nos disciplina. Y cuando estamos en pecado nos disciplina para que veamos nuestros pecados. Así que la disciplina es buena, a veces dolorosa, a veces nos hace sentir. Cuando vemos que un hermano nuestro o alguien está siendo disciplinado, nos sentimos mal, el pastor se siente mal, ¿no? El líder se siente mal, porque es como su hijo. Si no lo amase, no lo hiciera. Así que la ley es el parámetro, son las reglas, el límite que Dios ha puesto en nuestra vida para poder vivir una vida agradable a Dios. Pero ninguno podemos cumplir la ley, estos parámetros a rajatabla. Nadie puede cumplirla. Así que necesitamos a alguien que sí lo cumpla por nosotros, porque estamos bajo la ley destinados a muerte, al infierno, y necesitamos a alguien que nos salve. Y como vemos que ya con nuestras propias fuerzas, por nuestras propias obras, no nos podemos salvar, ¿a quién necesitamos? A un Salvador. Y esta es la promesa. A Cristo, la simiente, Cristo Jesús. La promesa dada a Abraham, esta promesa es la gracia. Y la gracia es el regalo inmerecido. Somos salvos por gracia, no nos merecemos, somos vil pecadores, sucios. Entonces esto me lleva a la segunda pregunta. La primera pregunta es, ¿para qué sirve la ley? Y la segunda pregunta sería, en el versículo 21, que dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios. ¿Es contraria? ¿Son opuestas? Pablo descarta la idea de que la ley y la promesa cumplen propósitos opuestos. Dios fue quien dio ambas, recordad. Dios dio ambas. Y Dios no trabaja contra sí mismo. Por eso la ley y la promesa operan en armonía. Y esto me gusta porque lo que estamos estudiando, cómo evangelizar, podemos ver que la ley es la herramienta que podemos utilizar para, decirlo así, para desnudar al vil pecador y que necesita ser vestido de Cristo, ¿no? La ley es dada por Dios y va en armonía. Como dije, la ley nos lleva en camino a la salvación y la promesa nos salva, la gracia nos salva. La ley revela, como dije, la pecaminosidad del hombre y la necesidad de aquella salvación que se ofrece de forma gratuita
en la promesa. Si la ley hubiera podido prever justicia y vida eterna, la promesa, que es la gracia, no existiría. ¿Verdad? Pero no. La ley no puede salvarnos. Cristo Jesús nos salva, la promesa. ¿Vale? No es por las obras, como dije, no es por obras. Nadie puede salvarse por obras. Nadie puede salvarse porque viene todos los domingos, ¿no? Es que yo vengo todos los domingos. Pastor, tú me ves, me merezco el cielo, ¿no? Hay gente que va a la iglesia católica todos los domingos con mi abuela. Y yo antes de ir a la iglesia, cuando era joven, me decía, hijo, antes de que tú te vayas a la iglesia, me llevas a la iglesia. Vale, la llevaba a la iglesia católica temprano y luego me iba yo a la iglesia. Pero ¿sabes qué? Cuando a la hora de comer yo le hablaba del evangelio a mi abuela, me dice, pero ¿para qué la Biblia si no vale? Eso fue inventado por hombres. Tanto hablas de Jesucristo, Jesucristo, entonces abuela, ¿para qué vas los domingos? ¿No? Creemos que con nuestras buenas obras nos podemos ganar el cielo, la salvación. O escaparnos del infierno. La ley nos hace ver la condición que estamos sin Cristo. Y nos lleva a reconocer que nuestro pecado, nuestra maldad. Así que vamos a ver cómo está el hombre sin Cristo. ¿Cómo estamos? ¿Vale? Estoy intentando ir un poco más rápido, porque veo aquí el tiempo. Pero, ¿cómo estamos sin Cristo? Estamos encerrados bajo la ley. Vamos a leer el versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Uy, mi Biblia. Vale, versículo 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos, ¿qué? Confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Estábamos confinados, encerrados. Mas la Escritura lo encerró, dice en el versículo 22 también, todo bajo pecado. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dado a los creyentes. Así que, vamos a ver qué significa esto. Encerrados bajo pecado. El verbo aquí griego que se traduce encerrado significa confinar, confinados. Confinados por todos lados. Estamos, mejor dicho, atrapados por todos lados, sin salida alguna. A mí me gustaba ver las películas del oeste. Me siguen gustando. No de que ya las he visto todas, pero me acuerdo que cuando venían los asaltantes y rodeaban a los irlandeses que llegaban, ¿no? O ingleses llegaban y estaban con todas sus cosas y los rodeaban y acababan con ellos y les robaban. Los rodeaban con todos sus caballos, el carro que llevaban ellos con 2 caballos que los reventaba, y los rodeaban y terminaban con ellos y les robaban todo. Es que cuando estás rodeado ya no tienes nada que hacer. Así la ley nos encierra, nos rodea, nos encarcela. Nos hace saber que por todos lados no tenemos ninguna salida de salvación. Somos pecadores y estamos encerrados, somos esclavos del pecado. Estamos atados, necesitamos a alguien que nos libere. Así que estamos atrapados, encerrados. Así que más o menos Pablo está aquí representando a toda la humanidad atrapada, sin salida en el pecado. Esto sería como un montón de peces atrapados en una red de pescar. Ya no les queda nada. Están atrapados. Se van a morir uno cortado, fileteado para comerlo, o se van a quedar sin oxígeno y van a morir ahí dentro, ¿no? Fuera del agua. Van a morir igual, así. Estamos atrapados, sin Cristo,
Estamos atrapados, encerrados en el pecado. Nuestra mente está bajo la voluntad del pecado. Nadie quiere ya, cuando está encerrado, nadie quiere seguir a Dios. No quieren, dicen, ni pueden. No hay quien quiera ni pueda. ¿Quién quiere a Dios? Más bien odian a Dios. Le echan la culpa a Dios. El mundo que está atrapado en pecado, encerrado en pecado, odia a Dios. Le echa la culpa de todos los males a Dios. Ellos no son culpables. La humanidad, recordar que es buena. Porque tú cuando vas le predicas a una persona, ¿no? Mayormente dices, yo soy bueno. Si yo soy bueno, yo nunca he mentido, nunca he matado. Son mentirosos, nunca han mentido. La Escritura enseña que todos los hombres son pecadores. En Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No, está bajo el juicio de Dios. Yo lo veo así. Yo veo que todos están encerrados en una cárcel. Todo el mundo todos los pecadores destinados a morir. Están encerrados, no se pueden escapar, no se pueden librar de la muerte venidera. Necesitan alguien que abogue por ellos, alguien que los salve. Así que todos están atrapados. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre está atrapado, encarcelado, sin salida alguna por causa de su pecado. ¿Qué salida tiene? ¿Qué salida tiene el pecador? Ninguna. ¿Qué oportunidad tiene para escaparse por sí solo? Ninguna. Alguien tiene que abrirle las puertas de su cárcel, que lo tiene prisionero. Alguien tendría que abrírselo y decirle, tú eres libre, sal. Desde el punto de vista de la historia de la redención, así como en toda la historia humana, en el área de la salvación individual, la fe que salva es la única llave que abre las puertas de la prisión, de tu prisión. La fe es la única llave. La fe es ese medio que Dios usa para darnos salvación, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, no es de vosotros, sino es un don de Dios. Dios te escogió, te eligió, te rescató, se salvó de esa prisión y te hizo su hijo. Él te ha sacado del infierno. Y si tú lo estás, si tú sigues atrapado, si tú no crees todavía en Cristo, no has aceptado a Cristo como tu Señor, porque hay que creerlo, pero en realidad somos nosotros los somos aceptos por Dios. Dice la Biblia que nosotros somos aceptos por el amado. Pero la fe que nos revela a Cristo nos hace ver a Dios y decimos, wow, mi Salvador, y creo, y lo acepto. No me queda más que aceptarlo, pero porque lo he visto, porque he visto su amor, su misericordia y su gracia. Así que la fe abre esta cárcel donde estamos por causa del pecado, confinados, encarcelados bajo el pecado, encerrados en el pecado. Así que la ley es como el carcelero que vigila muy de cerca a los pecadores condenados que están a la espera de recibir la pena de muerte bajo el juicio de Dios. Porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La fe que se deposita solo en Cristo libera. Solo la fe que se deposita en Cristo libera a las personas de la esclavitud de la ley. A ver cómo voy. Así que todos. De repente aquí hay alguno que me dice, yo no tengo nada que ver con la ley mosaica. Yo no soy judío.
Pues mira lo que dice Romanos 2, 14, 16. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones, dando testimonio ¿a dónde? Su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Nuestra conciencia nos acusa. Así que la ley, vamos a leer versículo 24, vamos a ir avanzando, ¿sí? Versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que la ley, que es el que nos lleva, nos encamina a la salvación, a Cristo, la ley ha llegado a ser nuestro ayo, dice, nuestro ayo. La palabra griega denota denota a un esclavo cuyo deber era cuidar a un niño hasta que llegara a la edad adulta. El ayo es como un tutor, o es un tutor, ¿vale? Lo acompañaba a todas partes, lo vigilaba y le vigilaba su conducta en el hogar. Así que muchos ayos ejercían una disciplina tan estricta que quien estaba bajo su tutela anhelaba el día en que él sería libre de ese ayo, de esa custodia permanente. La ley es así. La ley fue nuestro ayo, nuestro tutor, el cual, a medida que nos mostraba nuestros pecados, cumplía la función de conducirnos a Cristo. Él nos ha ido mostrando cómo somos tan pecadores. Él nos estaba enseñando la ley, cómo somos tan débiles delante de Dios. Cómo nuestro corazón está tan en tiniebla, nuestra mente está tan pervertida. Así que el versículo 25 y 26 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues, ¿qué dice? Todos sois hijos de Dios por fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Así que la fe es el medio que Dios usa, ¿para qué? Para salvarnos. ¿De qué? De la maldición del pecado. ¿De qué? Que nos tenía prisioneros de Él. Así que venimos a ser salvos por la promesa. Qué bonito, ¿verdad? Venimos a ser salvos por la promesa, por su gracia, algo inmerecido. Gratuitamente. No tienes que pagar nada. No tienes que hacer nada. Porque esta salvación, en realidad, no nos la merecíamos. No hay nada que tú puedas hacer que te haga merecedor de la salvación. No hay nada. Muy bien. Muy bien, vamos a ver el cuarto punto, ¿vale? Vamos a ver versículo 27. He dicho que le estoy respondiendo a la pregunta que hacía Pablo para que reciba la ley, ¿no? La segunda pregunta fue, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Hemos visto cómo estamos sin Dios, sin Cristo, estamos como encerrados bajo la ley. Y ahora vamos a ver otro punto, el último. Perdón. Aquí. El último punto, el cuarto, ¿vale? Ya casi estoy terminando. El cuarto punto, vístete de Cristo. ¿Qué dice el versículo 27? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice de Cristo? ¿Estáis qué? Revestidos. Cuando estamos en pecado, ¿cómo estamos? ¿Cómo son nuestras vestiduras?
como trapos de inmundicia. ¿Alguna vez has visto a un delincuente que le gusta beber mucho y es muy adicto a muchas drogas y cómo anda en la calle? Sucio, apesta a alcohol. ¿Tendremos que tener misericordia con esa gente? Claro que sí. Para eso estamos aquí. Ese es nuestro mandato, ir y predicar el Evangelio, ¿no? A toda nación. Pero, ¿cómo están? Como trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser, para agradar a Dios, tener una vestidura que agraden a Dios. Una vestidura limpia, pero como estamos encerrados en pecados, el que es adicto a las drogas, por sí solo, no puede quitarse esa adicción. Necesita ayuda. Alguien que es alcohólico, déjalo 2 días, 3 días sin beber y verás cómo se pone. Así que el que está en pecado necesita ser limpiado, pero por sí solo no puede. ¿Quién puede dejar de mentir? Si yo preguntara aquí, ¿alguna vez tú has mentido? ¿Qué dirías? Porque si no serías... De todas maneras vas a ser mentiroso. Y como decíamos en el estudio, ¿no? Luego mejor no te pregunto lo demás, si alguna vez has visto con ojos perversos a alguien. Porque como ya eres mentiroso no te voy a creer, ¿no? Entonces, porque necesitamos ser revestidos de Cristo. Necesitamos que seamos revestidos. Me gusta, ahora mismo estoy pensando, ¿se acuerdan del hijo pródigo cuando llegó a su casa? ¿Qué es lo que le hizo el padre? Lo vistió en vestiduras, ¿no? Imagino de lino blanco, lino fino. Pues esa imagen, quédate con esa imagen, el Dios Padre, cuando Él muestra su gracia, muestra su misericordia y te saca del pecado, lo que te hace es sacarte de en medio de esa basura en que has estado metido y que te estaba ensuciando y te ha dejado tus vestimentas como trapo de inmundicia y te hace que te vistas con un trapo de lino fino, ¿verdad? Vestiduras limpias. Que esto es en Cristo Jesús. Así que, revístete de Cristo. Ven a Cristo. ¿Eres un vil y sucio pecador? Ven que Cristo te pondrá vestiduras limpias, agradables delante de Dios. Ojo que no dejamos de pecar. Nos hemos sido justificados, legalmente justos delante de Dios, pero la perfección todavía no ha llegado. Seremos perfeccionados en su presencia, ¿verdad? Así que necesitamos la ley para que nos siga mostrando cuál pecadores somos y cuánto necesitamos de Cristo. Necesitamos de Cristo, ¿ok? Así que para concluir, recuerdo, 1, que la ley sirve para conocer nuestra condición. La ley fue añadida para sacar a luz nuestros pecados y su castigo, y para así esperar al Salvador, a Cristo. La ley también sirve para llevarme a Cristo, porque ya no estamos bajo la ley, dice el 22-25, sino la ley nos guía a Cristo. Nos muestra que Él es justo y santo y que Él murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Él se hizo pecador por nosotros. Él murió, se hizo pecador. Él llevó nuestros pecados y nosotros juntamente con Él hemos muerto al pecado. Hemos sido, como dice el versículo, solo que me he pasado un poco, bautizados en Cristo Jesús. En el texto dice que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. No está hablando del bautismo en agua, sino espiritualmente hemos sido bautizados, sumergidos en su muerte
y hemos sido resucitados junto con Él. Y al morir junto con Él hemos sido libres del pecado. Y hemos resucitado junto con Él, ahora somos libres, hechos hijos de Dios. Ahora Dios nos ve con agrado porque ya no vivo yo, dice la Biblia, dice Gálatas, más ahora vive ¿quién? Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, ¿qué dice? Lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Así que Dios ahora ve a mí, a Cristo, me ve revestido de Cristo. Y si tú aún no has tomado tu decisión de hacer de Jesús tu Señor, necesitas ser revestido de Cristo.